Hola amigos, vengo a presentaros una pequeña colección de videojuegos y de videoconsolas antiguas. He visto mucho por YouTube que la gente tiene videoconsolas y juegos antiguos, pero empiezan las colecciones sobre todo en la NES. Vamos a repasar un poco lo que había antes. Tenemos aquí una videoconsola antigua, tipo Pong, con cartuchitos. Podemos ver que el primer cartuchitos hay tenis, hay fútbol. Es una cosa muy simple, son unas rayitas que tienen que golpear una pelotita y nada más. Y aquí tenemos otro que es de, bueno, dirigir un coche y esquivar a otros que vengan. Pueden jugar dos jugadores. Esta videoconsola será finales de los 70, principios de los 80. La conseguí hace poco en un rastro. Pero bueno, es entretenida. Vamos, lo más entretenido es que puedes coger y intentar batir récord, jugar a dobles con alguien. Bueno, para la época era algo brutal, porque era la primera vez que se podía ver en una televisión, poder manejar tú los muñecos en la televisión o lo que saliera, y era algo súper novedoso, ¿no? Aquí tenemos la Atari 2600, digamos que era la mejor de la época, ¿eh? Yo esta la conseguí en el año 82, ¿eh? Y bueno, esto ya los cartuchos son más elaborados, ¿eh? Tenemos aquí el ET, ¿eh? El famoso ET, ¿eh? Que llevó a la ruina a Atari y que tuvieron que enterrar los cartuchos en Estados Unidos, en Nuevo México. Tenemos varios juegos más, el Comecocos, Asteroid, Combat, .gm, Missile Command, Airship Battle y el Space Invaders. Es una consola muy bonita, con el frontal en madera. Y aquí detrás tenemos la última versión, una versión que salió pequeñita de la Atari 2600, la 2600 Junior. Y ya digo, esto era, bueno, se podía jugar, no era para engancharte muchas horas, porque la verdad es que los juegos no daban para más. Pues era más que nada jugar para poder batir récords, jugar con alguien, a dobles, algún jueguecito, algunos están bastante chulos. Y en fin, esto es la prehistoria de los videojuegos. Bueno, continuamos con un ordenador que yo conseguí en el año 83. No es este, era un Commodore 64 tipo panera. Este lo conseguí después, el otro se rompió. Tiene el teclado del 64, pero es un 64C, el modelo pequeño. Este ordenador, la verdad es que de la época de los 8 bits, para mí era el mejor. Existía el Amstrad, Spectrum, MSX y este. Aquí en España los más famosos fueron el Amstrad y el Spectrum. El MSX y el Commodore 64 no tuvieron tanta aceptación aquí en España, aunque sí se vendió muy bien este ordenador en Estados Unidos y en Alemania y en algunos países europeos. De hecho, es uno de los ordenadores más vendidos de la historia. La verdad es que el cambio de las antiguas consolas Atari a esto era un cambio brutal. Lo tengo con un aparatito que para meter los juegos por SD, emula la disquetera original de Commodore. Y la verdad es que los juegos son muy buenos para la época. Tienen unos gráficos, sobre todo el chip de sonido. El chip de sonido de este ordenador es brutal. Este chip de sonido era lo mejor de lo mejor. Tenemos aquí varios juegos de la época del Commodore. Podéis ver ahí el Shinobi, el The Last Ninja 2. Los juegos de lomo amarillo son los que distribuía Herbe aquí en España. Algunos de Dynamic, como podéis ver ahí, el Fantomas 2, Army Moves, Game Over. Y en fin, estos son los juegos que tengo originales. Luego en cintas sueltas tengo un montón. Además, grabados con formato turbo que cabían 50 o 60 juegos en cada cinta. Esto era la hostia.
Este ordenador, estos ordenadores de 8 bits eran la hostia y eso de grabar en cintas, pues la verdad es que abrió el mundo ilimitado, ¿no? De grabar, de tal. La gente, los chavales, les decían a sus padres, no, pues el ordenador para estudiar, la excusa para que se los compraran. Pero vamos, yo todo el mundo que conocí que tenía ordenadores era para jugar. ¿eh? Era para jugar. De Spectrum también poseo una colección bastante amplia de juegos originales. En un lote que compré por eBay, me vino allí, buah, me vino la de Dios. Creo que hay más de Spectrum. No los tengo aquí expuestos, los tengo en una caja en el garaje. Y bueno, algún día ya los grabaré, miraré lo que hay. Vamos a pasar a los juegos de la NES. Los juegos de la NES fue la consola que tuve después del Commodore. Una consola que la verdad me dejó alucinado porque el primer juego que tuve fue este, el Super Mario 3. Esto era una evolución impresionante. Impresionante con respecto a los juegos de ordenador, ya que esto tenía unos gráficos y tenía un no sé qué alucinante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la Super Nintendo, la que vino después. Super Nintendo la verdad es que es un sistema de los mejorcitos que hay, el mejor de 16 bits, y tiene juegos muy buenos. Tenemos aquí, por ejemplo, el Castlevania 4, el Mario Kart, el Super Metroid, el Terranigma, el Super Ghosts and Ghosts, Super Punk, Super Star Wars, el Breath of Fire 2. Aquí en esta esquina podemos ver el Secret of Evermore, el Illusion of Time. Juegos muy buenos. Todos estos juegos los compré yo en la época. Los tengo la verdad bastante bien, con caja, con instrucciones, algunos están prácticamente nuevos. Podemos ver el Terranigma que se vende por una pasta, por internet, de estos juegos ahora. Yo la verdad es que no sabía que tuviera esta estación. Está perfecto, impoluto. Este juego está impoluto. Y como esos casi todos están impolutos. Hubo una época que me dio por intentar coleccionar un poco, pero claro, los precios se disparan, compré unos cuantos cartuchos sueltos y les puse unas cajitas, ahí lo podéis ver, el Street Fighter 2, el NBA, el Arkanoid, el Super Air Type, pero decidí que esto es muy caro, y entonces pues pasé directamente a comprarme un Everdrive. Me gusta jugar los juegos en máquinas originales. En emulador también se juega bien, pero la verdad es que, pues bueno, la máquina original y te ahorras una pasta, ¿no? Bueno, aquí pasamos a la Mega Drive. Mega Drive y algunos de Master System. Solo tengo 4 de Mega Drive, el Gauntlet 4, el Sonic, un Mega Games y el Flicky, ¿no? El Gauntlet 4... Este lo compré de segunda mano porque es que es mejor este juego que incluso que el de la recreativa. Este juego supera al de la recreativa. Y no tengo más. Y motivo, pues por lo mismo. Vale mucho dinero. Soy coleccionista, pero no tengo pasta, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo. Tenemos aquí el cartucho chino del Super Everdrive, ¿no? El Mega Driver. La verdad es que va de lujo. De lujo, puedes jugar a los juegos de Master System, puedes jugar a los de Mega Drive, en fin. Vamos a pasar a la Nintendo 64. Como podéis ver, igual la tengo con un Everdrive comprado en AliExpress, que además trae un emulador para poder jugar a juegos de NES. No todos funcionan, los de NES, pero sí funcionan bastantes. Y aquí tenemos los juegos originales. Igual, yo estos juegos los compré en la época. No son juegos comprados de segunda mano, están todos también en un estado muy bueno, porque a mí la verdad me gustaba tener las cosas bien, ¿no? Sacaba el cartucho de la cajita, lo jugaba y cuando me lo terminaba o martaba, pues lo volvía a poner en su caja, con su plastiquito, sus instrucciones. Vemos aquí los Zelda, el Turok, el Donkey Kong 64, el Mario Kart,
Super Mario 64, el Lylat Wars, que es el Star Fox, no sé por qué le cambiarían el nombre, y hay una cajita que le hice para el Everdrive este que habéis visto antes. Tenemos aquí encima el Acción Replay de la Saturn. Igual, la Saturn la tenemos aquí, con su Acción Replay puesto. Lo tengo flasheado con el Pseudo Saturn para poder jugar a juegos copias de seguridad, ¿no? Y no tener de todas las regiones. Y bueno, es una consola que salió con la Play y la verdad es que no tuvo mucho éxito, pero tiene algunos juegos bastante buenos. Bueno, aquí vamos a ver juegos que tengo de Play 1 también, originales, muy buenos. Podemos ver que está aquí el Castlevania Symphony of the Night, un juego que también hoy en día vale una pasta. Yo lo compré en su día también y lo tengo pues igual, lo tengo bastante bien, lo tengo con sus instrucciones, muy bien, muy bien. Tenemos aquí la Lundra, Suicoden. Este juego, el Blood Omen Legacy of Kain, la verdad es que es un juego que me gustó muchísimo. El famoso es la segunda parte, el Soul River. Pero este es un juego, un RPG. El problema que tiene es que no tiene textos en pantalla, sino que directamente hablan. Y es en inglés. Con lo cual, si no sabes inglés, pues vas un poco perdido. Pero bueno, es muy jugable el juego. A mí me gustó muchísimo. Juegos como el Risk este pega unas viciadas muy buenas. Y aquí tenemos, no sé si se ve bien, el Final Fantasy 7, el Tomb Raider, el Command & Conquer. Los Command & Conquer yo tenía un amigo, veis que tenemos aquí el Retaliaton y el Red Alert, que tenía el cable para conectar dos plays. Y nos poníamos con dos televisiones, dos plays conectadas, y uno con el disco de aliados y otro con el disco soviético, y nos pegábamos unas viciadas brutales, ¿no? Uno contra otro. Vemos aquí el Final Fantasy VIII y aquí el Capcom Generation. Apretamos un poco a Mario. Que trae un montón de juegos de Capcom clásicos como Super Ghosts and Ghosts, el 1942, de ese tipo. Son 4 discos con los mejores juegos de la época. Bueno, aquí tenemos una Xbox de la primera, de la época, y a su lado una Dreamcast. Estas consolas las compré yo hace años, de segunda mano por eBay, y la verdad es que me sorprendieron muy gratamente, sobre todo la Xbox. Esto es un consolón. Yo en su época tuve la GameCube y después una Play 2, pero esta no la conocía y la verdad es que es brutal. Le tengo cambiado el disco duro, le he puesto un disco duro de 200 gigas y tengo dentro emuladores, juegos, y la verdad es que la consola da mucho de sí, es impresionante, ¿no? Si nos ponemos en la época en que salió esta consola, es impresionante. Y bueno, la Dreamcast no tuvo mucho éxito, fue la última consola de Sega, pero igualmente es una consola muy buena, tiene juegos muy buenos. Como he dicho, yo la primera consola de 128 bits que tuve fue la GameCube. Aquí tenemos una colección de juegos. Tenemos el Zelda Collector Edition, el Wind Waker, Star Fox Adventures. Tenemos el juego Star Wars, el Road Leader, Super Mario Sunshine, los Metroid, el Prime 1 y el Prime 2, impresionantes. El Resident Evil 4, el Resident Evil 0. Aquí tenemos un Turok, el Eternal Darkness. La verdad es que tuvo juegos muy buenos esta consola. Y bueno, no tuvo el éxito que debería haber tenido, pero tuvo un catálogo tremendo. También todos estos juegos no son comprados de segunda mano, los compré yo en su época. Los disfruté mucho, sobre todo los Metroid Prime. Estos juegos son increíbles. Bueno, aquí tenemos unos cuantos de Play 2. Estos juegos, la verdad es que compré un lote. Yo en su época tenía la Play 2 con el chip y los juegos, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues los descargabas de internet, los grababas, los jugabas y poco más, ¿no? Es una consola muy buena. Cualquiera que me oiga que vea lo del chip dirá, joder, este tío que pirata. No, pirata no, porque yo considero que el que piratea es
con ánimo de lucro para venderlo. Yo simplemente era para jugar a estos juegos y algunos me gustaron y otros no. Tenemos aquí una Play 2 de las gordas. Le tengo puesto un disco duro. Lo compré en AliExpress, sale muy barato. Le pones un disco duro y bueno, le puedes poner para que la consola arranque directamente desde el disco duro y no me acuerdo el programa, HDD Loader creo, y bueno, y te sale la lista de juegos y juegas. Bueno, aquí tenemos la Wii, una consola que tuvo un éxito brutal. Yo la tengo con un disco duro también. Dentro del disco duro lo mismo tengo 200 juegos, más un montón de emuladores de diferentes consolas, Mega Drive, Super Nintendo, en fin, no recuerdo ahora lo que hay bastante. Y es una consola, la verdad, que además es una GameCube. Tiene aquí los puertos para los mandos y para meter las tarjetas de memoria. Es 100% compatible con GameCube. Y nada más, yo considero que esta consola fue de las mejorcitas que salió. Obviamente los gráficos y eso estaban un poco... La potencia que tenía la consola no era la que debería haber tenido a lo mejor para la época. Pero es una consola que tuvo mucho éxito, vendió más de 100 millones. Y bueno, y aquí está. Aquí al lado de la Wii tenemos la Wii U. También la tengo con un disco duro. El disco duro hay un montón de juegos. Y bueno, esta consola ha vendido muy poquito. Es una consola que ha sido un fracaso para Nintendo. Tenemos aquí el tabletomando. Pero la verdad es que los juegos que tiene son muy buenos. Tiene juegos muy buenos. Pocos, pero muy buenos. Vamos a enseñar la colección de juegos originales que tengo. Son todos estos. El Mario Maker es un juego muy bueno para construir. Bueno, es infinito este juego. Pones a hacer niveles y niveles y bueno, es la imaginación lo que marca el límite. Vemos ahí el Mario Kart. En fin, juegos la verdad es que bastante buenos. El Lego City Undercover, que ahora ha salido para otras plataformas, es muy bueno. Yo sé que es el mejor Lego que existe. Vemos también algunos juegos de Wii. Y vamos a pasar a Play 3. Play 3 tengo bastantes. Faltan muchos de Play 3 porque los tiene mi hijo pequeño. En su cuarto tendrá más de 20. Y bueno, esta consola la compré pues como complemento a la Wii U, ¿no? Porque había juegos como el de Last of Us, algunos God of War, el Tomb Raider, en fin, hay juegos que yo realmente quería jugarlos y no podía jugarlos. Tengo aquí los Uncharted, y claro, la ventaja de comprar esta consola, compré casi al final de su vida, y los juegos la verdad súper baratos. Te vas al game y por 20 euros te llevas 3. O sea, aquí no sé cuántos hay, mi hijo tiene otros 20 o 25 en su cuarto, que tiene otra Play 3, que la pidió para su cumpleaños y bueno. Y esto es lo que hay. Ahí vemos 3 juegos de la Switch, la última consola que he comprado. El Splatoon, el Mario Kart y el Zelda Breath of the Wild, que es lo mejor de lo mejor, vamos, es un juego impresionante. Y nada, aquí tenemos algunas cajas vemos la caja de la Switch de arriba, la PSP. Esto es una caja de una Nintendo 3DS. La Play 3, la Wii U. Vemos por aquí la Game Boy, la Game Boy Advance, una Game Gear que no me funcionaba. La tuve que cambiar los condensadores. Esta también la compré yo en su día. Y muy buena consola. En su día, claro, era impresionante esa pantalla a color que tenía. Lo que pasa es que, claro, tenías que jugarla conectado a una toma de enchufe porque las pilas se las comía. Y bueno, básicamente, bueno, aquí vemos algunos juegos de Game Boy. Como no tengo las cajas, le hice unas cajitas con cintas de cassette. Y esto es un cartucho chino de 300 y pico tal, viene un montonazo de juegos por 7-8 euros que me costó. Y en fin, así tengo nutridas las consolitas, la verdad es que muy chulas.
Y bueno, esto es todo lo que hay. No creo que me deje nada de lo que tenga por aquí encima. Nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y en fin, hasta otra.